Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este primer panel del seminario Emancipación de y por los imaginarios políticos en las Américas. Este primer panel que lleva por título Populismo, Representación y Culturas Populares. Permítanme unas palabras para expresar mi agradecimiento a la Maestría de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Javeriana por haber accedido a organizar este coloquio internacional conjuntamente con el GRIPAL, equipo interdisciplinario que reúne estudiantes y profesores de varias universidades de Quebec y de Canadá. Una de las principales autocríticas que nos hemos hecho en el GRIPAL desde hace ya un tiempo es nuestro excesivo apego a la teoría crítica francófona en particular y, entre comillas, occidental en general, y consecuentemente nuestro escaso diálogo con corrientes de pensamiento provenientes de otras latitudes, particularmente de Latinoamérica. De hecho, este coloquio, así como los seminarios virtuales que lo han precedido, tiene como objetivo principal subsanar esta carencia mayor en la medida de lo posible. Tal como indicaron Eduardo Restrepo y Axel Rojas en su introducción a Inflexión decolonial, el grueso de las narrativas históricas, sociológicas, culturales y filosóficas que circulan sobre la modernidad, de un lado suponen que la modernidad se origina en Europa y que de allí es exportada o se difunde con mayor o menor éxito a otros lugares del mundo y de otro asumen que la modernidad se entiende desde problemáticas y categorías modernas. En contraposición a este supuesto, la inflexión decolonial argumenta que hay que entender a Europa desde una perspectiva de sistema mundo en la que Europa misma es también resultante de este sistema geopolítico, incluyendo las tecnologías de gobierno y las formaciones discursivas que la producen como tal. De hecho, no pocos de los aspectos asociados a la modernidad, en cuanto a instituciones, subjetividades, formaciones políticas, fueron inventados e implementados primero en los territorios coloniales para después ser importados e instrumentalizados en Europa. Fin de cita. En este orden de idea y teniendo en cuenta la inevitabilidad de la lugarización de la investigación, mencionada por Eduardo Restrepo en nuestro primer seminario virtual, el ejercicio autorreflexivo que siempre, según mi modesta opinión, hemos puesto en marcha, aspiraría a abrazar la propuesta de Boaventura de Sousa Santos de contrastar las epistemologías del sur con las epistemologías dominantes del norte global. Aclaremos que se trataría no de abolir lo que de Sousa Santos denomina la rica tradición eurocéntrica, sino de incluir esta, y lo cito, en un panorama mucho más amplio de posibilidades epistemológicas y políticas, prestando especial atención a las tradiciones más pequeñas, suprimidas o marginadas dentro de la gran tradición occidental. Pero cuidado, ser críticos hacia lo que el pensador portugués denomina pensamiento crítico eurocéntrico no debe hacernos olvidar que en buena parte de este anida el anhelo, que sigue siendo el del GRIPAL, por forjar la emergencia de las posibilidades históricas de emancipación social. No habría pues que tirar al bebé con el agua del baño, como se dice en francés. Espero entonces que podamos de algún modo acercarnos a esa crítica radical del paradigma dominante que nos permita acceder a la imaginación utópica imprescindible para concebir genuinas estrategias emancipadoras que, aun no estando completamente liberadas del paradigma dominante, al menos sean capaces de problematizarlo. Antes de dar la palabra a los diferentes interlocutores, quisiera dedicar unas pocas palabras a alguien que hubiera debido estar aquí, pero que nos dejó en mayo. André Cocten, uno de los 3 fundadores del GRIPAL, junto con Marie-Christine Dorin y Ricardo Peñafiel. Esperando que en este coloquio sepamos inspirarnos, y cito un fragmento del hermoso y emotivo In Memoriam que en su día le dedicó Marie-Christine, la cito, de su mirada siempre intransigente ante la indulgencia, pero tan generosa frente a la proliferación de ideas, de nuevas pistas que emanaban de una verdadera escucha del investigador en simbiosis con su terreno, que lo ha llevado por caminos siempre fecundos de Bélgica a Argelia, de México al Brasil, de Sudáfrica a Haití. Tras el saludo al ausente, que sigue estando tan presente entre todos nosotros, permítanme por último saludar a quien no solo sí está aquí, sino que sin él ninguno de nosotros lo estaría tampoco. Yuri Moreno. Él no es obviamente el único, pero sí el primer artífice de este encuentro. No solo es él quien ha cargado sobre sus hombros con toda la logística para que los seminarios virtuales precedentes
y este coloquio sea en realidad, lo cual ya es enorme. Además y sobre todo de él surgió la idea de emprender esta aventura. Entonces les pido un aplauso para Yuri. Ahora ya sin más dilación vamos a empezar con el primer panel y con el primer interlocutor, que es justamente Ricardo Peñafiel. Bueno, el PowerPoint, no todo el mundo utiliza PowerPoint, como ya expliqué en el seminario, a mí me gusta mucho utilizar imágenes porque, bueno, trabajamos sobre imaginarios y bueno, el imaginario es mucho más que una imagen, pero hay cosas que la palabra no logra expresar y que la imagen sí. Así que lamentablemente no podré analizar todas las imágenes, pero además el texto cada imagen podría ser una conferencia en sí. Y bueno, esto representa la plebe. Un poco la problemática del encuentro que justamente se llama emancipación de y por los imaginarios. Entonces emancipación, liberación de los imaginarios que nos hacen repetir acciones que no deberían existir. Entonces aceptar el hecho de levantarse en la mañana, de ser explotado, de aceptar también que un gobierno solo porque fue electo puede hacer lo que se le da la gana, y al mismo tiempo emancipación a través de los imaginarios, porque también es esa capacidad del ser humano de inventar nuevas cosas que logra finalmente cambiar el mundo. Entonces, mi conferencia, que es un poco, bueno, la pensé como inaugural en la medida en que es esta problemática, quería ese punto ya más general de emancipación de y por los imaginarios, plasmarla en la coyuntura actual. Entonces, cuando escribí esta problemática era el retorno de la derecha. Ahora la derecha está siendo, por suerte, rechazada por diferentes plebes. Justamente la imagen de verdad es una forma de representar la plebe, que justamente vamos a ver otras imágenes después. El pueblo es bonito, es uno, es fuerte. La plebe es el harapo. Viva el harapo, señor. Y así. Entonces, vamos a ver cómo el retorno de la derecha sigue un periodo de populismo. El populismo en este caso lo voy a plantear, bueno, de hecho voy a pasar, bueno, aquí tenemos el pueblo, está el pueblo ya glorioso y el pueblo más plebe, ahí reunido a través de la imagen de Perón. Ahí entonces tenemos un poco la representación del populismo, que es el símbolo que logra agarrar todo este imaginario popular y plasmarlo en algo que tiene un sentido. Ese es un poco el sentido del populismo, según Laclau, pero que va a ser cuestionado. Entonces, rápidamente, ya les hablé del giro a la derecha, ya lo planteamos, entonces no va a ser una gran innovación como un estancamiento del proceso antineoliberal, que sería el giro a la izquierda. O sea, que finalmente, más que giro a la derecha, esto se presenta como un estancamiento, una incapacidad de los gobiernos que se dijeron de izquierda para lograr, de cierta manera, incorporar los anhelos populares. Esos anhelos populares van a ser planteados aquí como finalmente la interpelación plebeya. Utilizamos el término plebe de un compañero y amigo, o sea, un intelectual que se llama Martin Bréat, que escribió un libro que se llama La experiencia plebeya, y entonces es sobre los sublevamientos populares, sobre los estallidos, cómo en esos momentos se logra cuestionar el sistema y al mismo tiempo, bueno, es evanescente. Después vuelve el sistema y se vuelve a estructurar de forma jerárquica, pero esos estallidos sociales dejan marcas, y un poco eso es lo que intentamos analizar en el Gripal a través del imaginario. Y ese imaginario, bueno, es difícil de agarrarlo. Uno puede pasar por la literatura, por la pintura, por diferentes acciones humanas, pero también lo que hacemos, y es un poco lo que voy a plantear aquí, la etnosociología de los discursos,
y cómo esta etnosociología es un aporte para la teoría crítica. Bueno, es un poco eso lo que voy a plantear. Si tuvieron tiempo de leer mientras hablaba, no voy a leer los puntos como tal, pero ahí veremos, porque si no me va a quedar poco tiempo para decir lo que quiero decir. Entonces aquí otra imagen, justamente, el estancamiento del giro a la izquierda. Obviamente esta imagen no es asumida por nosotros. De hecho, fue la imagen de una conferencia que Gerardo dio en el Gripal, y nos hicieron el reproche de utilizar esta imagen. Pero esta imagen es verdadera. O sea, cómo llegó tanta gente a la calle en Brasil es porque no es que el discurso de derecha tenga razón, pero como que la base de apoyo el lulismo, se podría llamar, perdió el encanto, se desencantó con el proceso, y entonces son esas un poco las expectativas frustradas que entonces giro a la derecha o estancamiento. Entonces no voy a repetirme, distancia entre proyectos políticos de izquierda y aspiraciones populares. A ver, ¿cómo? Bueno, legitimidad participacionista o delegativa. Todos estos proyectos políticos de izquierda se planteaban como participacionistas, o sea, estaban a favor de la participación popular. Pero cuando uno hace un análisis más cercano, uno se da cuenta que finalmente son igual de decisionistas o delegativos que los otros sistemas, o sea, los otros partidos políticos, en la medida en que fuimos electos, entonces vamos a gobernar. Aún en Bolivia o en Ecuador, cuando se decía, bueno, es que tenemos que hacer extractivismo, ir a buscar recursos naturales para poder pagar finalmente para las mejorías sociales que estamos trayendo. Es algo que no es así, o no es así necesariamente, y cuando la gente está viviendo la llegada de una compañía extractivista que viene con violencia hacia la tierra, hacia las personas y todo eso, va a resistir. Y de hecho entonces hubo resistencia popular a acciones de gobiernos de izquierda, y esa gente siguió sufriendo la misma criminalización, tal vez un poco menor, pero ni tanto, de su accionar. Entonces ahí viene un poco el estancamiento de estos procesos antineoliberales. Por eso no los llamo tanto de izquierda como antineoliberales, porque era más bien eso lo que los caracterizaba, y de cierta manera siguieron siendo extractivistas, en el sentido, siguieron con un mismo modelo desarrollista, modernizador, y a pesar de todo lo que se puede haber dicho de la Pachamama o del buen vivir, quedó muy poco eso en el accionar, porque eran acciones de Estado. Bueno, y la ausencia de un real proyecto histórico de cambio social, macroeconómico. Se basó mucho todos estos gobiernos de izquierda sobre los programas sociales, y no había un proyecto de cambio de propiedad de los medios de producción, no había un real proyecto en el cual realmente se pudiese decir cambió de mano el poder concreto y material y formal. Pero más allá de eso, lo que sí cambió es que el pueblo regresó. Yo me acuerdo que en los años 90 se hablaba del eclipse del pueblo. Ya nadie se refería al pueblo, sino que a la lucha contra la pobreza. Se había acabado la historia, éramos todos democracias liberales en la cual ya no se podía esperar nada, y el pueblo dejó de ser un referente político como pudo haber sido antes en los discursos políticos. Y bueno, entonces hubo un regreso, un retorno del pueblo. De hecho hay un libro que se llama El retorno del pueblo, y eso, bueno, se llamó, ese giro a la izquierda se llamó el retorno del populismo. Pero este populismo, o sea, el populismo como tal, ya les dije, no es algo que pueda verse como de forma peyorativa, como la manipulación de masas por un líder carismático. Eso sí existe, pero no es solo eso, y sobre todo lo vamos a abordar entonces a partir de la teoría de Laclau sobre el populismo. Entonces, ¿qué es el pueblo como tal?
bueno, el pueblo, obviamente, el pueblo, está el pueblo de las constituciones. La soberanía nacional reposa sobre el pueblo. Pero ese pueblo es el pueblo electoral. El pueblo de las constituciones no tiene ninguna capacidad de acción. El pueblo también, antes de 1900, no existía como un referente político. Fueron, justamente vamos a sacar, fue la Revolución Mexicana, el APRA y diferentes movimientos así que le dieron una representación. Y esto aquí es Argentina, 1945, 17 de octubre, los descamisados. Digamos que si bien el pueblo no existía, Simón Bolívar no le daba ningún accionar al pueblo, era la aristocracia que tenía que tomar las mejores decisiones. Estamos en una res pública, el pueblo no existía como referente político. De repente hay actores políticos que empiezan a movilizarlo y de repente hasta se movilizó. Pero esto es muy interesante porque estos descamisados, Perón no los movilizó como tal, se movilizaron y exigieron su retorno. Entonces hay una relación, lo mismo te podría decir con Chávez. Chávez sí logra ser el símbolo del pueblo, pero hay exigencias, porque no se le reconoce como tal, como líder popular, si no tiene un cierto discurso, si no tiene un cierto accionar. Entonces por eso no les voy a enseñar nada diciéndoles que el populismo latinoamericano fue de avanzada, logró grandes cambios hasta la modernización y la democratización de América Latina, y su retorno coincide con el giro a la izquierda. Entonces no es un populismo con el populismo de derecha que se puede ver en otros países, pero sí el pensamiento político liberal sigue viéndolos como hay algo que no es democrático en estos populistas, porque se pretenden representar al pueblo. Bueno, pero si el pueblo existe en las constituciones, ¿cómo eso que no se le puede movilizar? O sea, no, es que el pueblo tendría que ser apaciguado. Bueno, además, no les voy a hablar del neopopulismo, pero sí estuvo Menem, Fujimori y otra gente que sí movilizó al pueblo de manera de derecha. Pero sea como sea, la crítica que yo hago al populismo no es de no ser liberal, de no ser pluralista, de no aceptar que varias corrientes podrían representar al pueblo de maneras diferentes, o que no se debería hablar de pueblo, sino que de necesidades o de justamente intereses específicos a tal sector. A mí me parece muy bien de hacer una representación global de la nación, que esa representación global parta de abajo, que sea justamente una metonimia en lo que estaba abajo se vuelve arriba, y los valores populares son los que se vuelven los valores de la nación. En realidad el problema con el populismo le veo es el Estado. El hecho de que todas estas formas de populismo, ni siquiera el hecho de que sean líderes carismáticos tampoco es un problema. El problema es que se quedan estancados en la forma Estado y en esta forma decisionista, en la cual una vez que fueron electos, entonces ahora vamos a actuar para el bien del pueblo, pero no es el pueblo el que actúa. Y sobre todo, como ya les mostré, o sea, ya lo evoqué, cuando el pueblo se opone a los proyectos de estos gobiernos populistas, entonces, populistas en el buen sentido de la palabra, entonces ahí se les viene en contra la represión y la criminalización. También digo, el límite entonces del populismo del Estado, pero también es el límite de toda forma de representación política, en el sentido que le da Bourdieu a la violencia simbólica, en el sentido de que el representante se sustituye al representado y le dice: tú te equivocas, la falsa conciencia. Hasta los marxistas caímos en eso. Bueno, entonces ya lo evoqué, pero solo decirles que esta representación del populismo no corresponde obviamente a lo que las ciencias políticas necesariamente lo hacen. Sí, Ernesto Laclau es un referente, pero me remito a él cuando hablo del populismo así. Bueno, Laclau es una interpretación gramsciana y discursiva de la unificación contingente del pueblo. Lo importante es que es contingente. El pueblo no existe si no es representado. Y esta representación del pueblo puede ser un elemento esencial para cuestionar un sistema radicalmente. Entonces, proceso político que cuestiona radicalmente el statu quo.
el jefe carismático puede existir, pero no es eso. La idea del populismo es justamente el hecho de descubrir, inventar, crear referente un símbolo, lo que Laclau llama un significante vacío, que permita a una serie de malestares confluir detrás de un símbolo de esta lucha. Y entonces el populismo, según la razón populista, según Laclau, es el proceso político a partir del cual se logra cuestionar el statu quo. Entonces puede ser abstracto, no necesita líder. Sin embargo, esta razón populista no deja de ser una representación contrahegemónica. O sea, para Ernesto Laclau hay una hegemonía que está estructurando un sistema de representación político, y ese sistema entra en crisis cuando no es capaz de representar todos los elementos del conjunto, y el populismo es el movimiento político que logra suturar estas incapacidades de la hegemonía, pero se presenta siempre como una contrahegemonía, estructurada alrededor de la figura del pueblo. Sin embargo, los estallidos sociales previos fueron mostrados como el cuestionamiento de un sistema, y el giro a la izquierda como la sutura populista que logró entonces reencontrar la unidad nacional en estos proyectos políticos de izquierda. El planteamiento que hacemos nosotros en el Gripal, con este libro que se llamó La interpelación plebeya, es que los procesos, los estallidos sociales previos a los giros a la izquierda son procesos totalmente diferentes y que no dependen de la sutura populista, que el cuestionamiento que le hacían al sistema no se acaba con la solución populista, y por eso es que siguen una vez que se termina, o sea, una vez que se llega al gobierno de izquierda, ese gobierno de izquierda, igual el pueblo o la plebe va a seguir cuestionándolo, porque no es por eso que se movilizó la gente. De hecho, hay cosas muy interesantes, tal vez lo pueda hablar si hablamos después de interpelación plebeya, el próximo panel. La gente decía, bueno, está bien todas las mejorías sociales, pero eso no era lo que queríamos. Nosotros lo que queríamos era participar realmente en nuestras decisiones cotidianas. Y entonces que me cambie un gobierno por otro, me trata mejor y estoy contento y voy a seguir votando por él, pero no es eso lo que queríamos. Lo que queríamos era ser justamente poderosos, así en las calles, eso en Brasil 2013. Entonces, por eso es que, retomando uno de los chistes de Marx, la plebe es la crítica de la crítica crítica. Entonces está el populismo como crítica del sistema, pero la interpelación plebeya es una crítica de esta crítica. Y entonces, pero ya, ¿cómo llegar a decir cuáles eran estas aspiraciones? Porque yo me puedo así justamente volverme, yo soy el tribuno de la plebe y voy a decirles qué es lo que piensa la plebe. Pero entonces ahí es donde llega un elemento muy importante para intentar, o sea, teórico y epistemológico y metodológico, para intentar establecer, bueno, pero ¿cuáles son estas aspiraciones? Entonces, estas acciones directas, espontáneas, los estallidos, lo que estamos viendo también ayer, gracias por recibirnos con tan bonito... Estuvimos trabajando un montón para eso. Sí, felicitaciones. Así que... Estamos aprendiendo a los chilenos. Entonces, estas acciones directas espontáneas que no fueron convocadas por algún partido político y que no tienen un objetivo claro y que son criticadas por eso mismo, bueno, van a cuestionar la objetividad de lo social, en el sentido de la necesidad de que las cosas se reproduzcan como se están produciendo, pero lo más importante es que son capaces de generar subjetivaciones políticas sumamente democráticas. Cuando yo les mostraba esta imagen, el hecho de participar a un movimiento de masas te da un sentimiento de poder y te da un sentimiento de participar a algo, y ese algo, como les decía, no se resume a
al populismo, a la síntesis que le va a dar el partido, pero sí es algo, y eso hay que encontrarlo. Cuestiona la lengua política, entonces cuestiona los elementos sobre los cuales el sistema político se estaba reproduciendo, y genera un nuevo espacio político, bueno, oposicional. Yo no soy necesariamente cercano a NEC, pero funciona como un espacio político oposicional, en el sentido de un espacio público. El espacio público tampoco existe como tal, el espacio público existe cuando uno logra plantearlo, y eso es generar un espacio público en el cual uno puede cuestionar el statu quo a partir de la calle. Y eso es importantísimo, a partir de la calle, no con un discurso previo, no con una convocación anterior, sino que con solo esta confluencia. Y eso genera algo, y ese algo es difícil de identificar. Nosotros intentamos hacerlo a través de la etnosociología de los discursos. Muchas gracias. Parece que esta vez voy a lograr terminar a tiempo. Bueno, el cambio social no puede surgir de lo instituido. Estamos hablando de los imaginarios ya instituidos. A ver, ¿cómo decir? Aún un movimiento social muy bien estructurado termina por insertarse, empezar a negociar con el Estado y se rutiniza, si uno quiere. Entonces, en vez de estar cuestionando el sistema, lo está reproduciendo, por muy crítico que sea. No todos los movimientos sociales, hay movimientos sociales como los mapuches que son realmente anti-Estado y que no negocian tanto con el Estado, sino que como resisten de forma justamente como estas acciones directas. Pero los movimientos sociales que ya más negocian tienden a reproducir el sistema más que a cuestionarlo. Estas acciones sí lo cuestionan, de hecho, voy a tener que regresar atrás. Aquí estaba violencia pura y ausencia de sutura, violencia fundadora, conservadora del derecho. Vamos a verlo después, voy a terminar, espero, a tiempo, con Walter Benjamin, pero la idea de violencia pura es que justamente la sutura populista, el proyecto redondo, el cuento que se sostiene solo, él busca esta representación política populista, busca justamente pacificar al sistema, volver a que el sistema funcione. En cambio, estas acciones, justamente, ¿por qué son cuestionadas? Porque solo denuncian, son una fuerza disruptiva y no una fuerza que necesariamente llega con un discurso. Pero justamente ese es su gran valor, porque logra justamente cuestionar cosas que no estaban. Pero para poder llegar a eso no es solo analizar cómo funcionaron las acciones, sino que preguntarle a la gente, no por qué actuó usted así, por qué se movilizó, porque si uno le dice por qué, la persona va a decir, oye, tengo que encontrar una buena razón para haberlo hecho. En cambio, si tú le dices solamente, cuénteme cómo ocurrieron estas acciones, la gente por ella misma va a decirte, bueno, es que la situación en el país estaba era tan terrible, y empiezan a contarte un montón de cosas que no te contarían si uno les induce una forma de representación. Lástima que no se vea la parte de abajo, pero justamente es eso. No le preguntarle por qué actuó así, sino que cómo ocurrió, cuénteme su vida. También cuando la gente se... Y eso es increíble, porque las acciones directas, espontáneas que analizamos, algunas, o sea, ni siquiera le preguntamos, participó a tal o tal. Cuando yo fui a Venezuela, el caracazo era un elemento fundamental para cualquier persona, hasta para gente que no lo vivió, que era muy chico, fue un elemento importantísimo, y ahí son justamente los rastros de estos sublevamientos populares, porque la gente sigue haciendo memoria, recordándose eso, y tienen una representación de ellos mismos como capaces de salir a la calle y cuestionar entonces todo esto. Ya me va quedando como 1 o 2 minutos, ¿no? Bueno, para terminar un poco esto, una vez que uno le hizo las preguntas, no es solo etnosociología, sino que es etnosociología de los discursos. La etnosociología, uno hace relatos de vida e intenta encontrar categorías sociológicas que se pueda identificar dentro de los relatos de vida. Nosotros en el GRIPAL funcionamos con
el análisis del discurso de inspiración francesa, que entonces intenta encontrar de forma lingüística cuáles son las categorías de legitimación de la palabra, a nombre de qué o sea, cuál es el elemento que va a ser valorizado entre tal y tal relato. Entonces, da una cierta objetividad para identificar las funciones discursivas de cada elemento, y a partir de ahí entonces se puede entonces ver cómo la gente está actuando e interpretando tal o tal cosa. Entonces, cuando se habla del discurso, no hay que olvidar que es la materialidad, la pesada y temible materialidad del discurso, como le dice Foucault. Y el discurso es la articulación entre unas acciones cotidianas, entre materialidad social y su legitimación ideológica. Entonces, pero no una legitimación ideológica que venga de un discurso justamente por encima. La gente es capaz de hablar. Para responderle a Spivak, los subalternos sí son capaces de hablarle, y hay que ir a escucharlos, y a partir de su propio relato de vida reinterpretar finalmente la situación de la cual se está viviendo. Y entonces finalmente se vuelven estas personas los operadores, la perspectiva epistemológica a partir de la cual uno puede y debe hacer el análisis de la situación política, es la perspectiva de los de abajo, pero no la perspectiva autodeterminada por el saber científico y la teoría crítica universal, sino que su propio análisis, sus propias categorías de sentido que nos permiten a partir de ahí reconstituir, y a partir de ahí fue que fuimos capaces de, bueno, no les voy a poder hablar de dialogismo y escenografía, pero quería terminar con esta frase sobre el estado de excepción permanente y la instauración del verdadero estado de excepción, porque me parece que es eso lo que está ocurriendo hoy en día en Latinoamérica, que es el cuestionamiento tanto de la solución populista como de la solución derechista. Y esta frase de Walter Benjamin sobre el concepto de historia, de su último texto que escribió, dice: la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el cual vivimos es la regla. Es un estado de excepción permanente, porque las reglas del Estado son hechas para permitir la reproducción de cosas inaceptables. Debemos llegar, nosotros como historiadores dialécticos, a una concepción de la historia que dé cuenta de esta situación de estado de excepción permanente. Y así descubriremos entonces que nuestra tarea consiste en instalar el verdadero estado de excepción. Ese estado de excepción va a suspender las reglas del juego actual para instaurar las que realmente merecemos. Bueno, muchas gracias José Antonio por tu presentación. Gracias Eduardo por esta invitación. Lo mismo Ricardo, Yuri también, por darle un marco tan bueno a este encuentro. Gracias a Gripal, a la Universidad Javeriana, hacer su maestría en estudios culturales. Y también hay que decir al Consejo de Investigaciones en Ciencias Humanas de Canadá, que puso la guita. Yo les voy a hacer una propuesta, ¿no? Una invitación a pensar un poco antes de del momento que plantea Ricardo, que es lo que, no sé si la palabra es buena, pero es lo que uno puede identificar con el momento prepolítico, la prepoliticidad. Creo que está muy asociada a algo que ustedes también han venido trabajando, según yo sé, y cuentan en sus publicaciones, que es la cuestión del sufrimiento, que lamentablemente, y con esto me excuso para mañana, ustedes tienen un panel sobre el tema, ¿no? Está María Cristina, Margarita, Alejandro, Catalina, Carlos. No voy a poder estar porque aprovecho también de dedicarle esta pequeña conversación a mi estudiante que falleció anoche a las 2:49 de la mañana del programa de doctorado, y que hace que tenga que viajar hoy día a Chile de vuelta. Así que me excuso para mañana. Y espero que, o sea, alguna de esas categorías pueda servir para
para la discusión. Voy a partir de... lo otro, si alguien pudiera tomar un minuto, porque en realidad puedo terminar en cualquier minuto. ¿Ya? O sea, no es necesario redondear. No se termina, y se acabó. Sí. Voy a partir con mencionar rápidamente lo que yo considero, a lo mejor ustedes encuentran algunos más, considero son los 10 contextos en que se habla en la teoría social de lo prepolítico. ¿Ya? El primer contexto es, poco relativo a nuestro tema de hoy, es cuando se trata de pensar, se asocia a pensamientos conservadores en general, de extrema derecha incluso en algunos casos, la comunidad política como basada en algo previo, ¿ya? Entonces el ethos, es das Volk, cuando una comunidad política pretende basarse en la sangre, en la lengua, en la religión, en la raza, en el pasado, y se opone a ello el discurso de la comunidad política, que vendría a ser el discurso más republicano sobre el demos, la ciudadanía, el destino compartido, el futuro más bien, ¿no? Sin duda la discusión comunitaristas liberales tiene que ver con este contexto, que paso rápidamente solo para mencionar que está dentro del marco discursivo de la idea de lo prepolítico, ¿no? A lo que es anterior. El segundo es también una crítica o una descripción del liberalismo como un discurso filosófico que pretende aislar lo político y lo jurídico de todo aquello que sería no pertinente a lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo religioso, ¿sí? Lo que bueno, se entiende, ¿no? No voy a querer citar ahí autores porque no tiene mucha relevancia. Un tercer contexto es el de la crítica feminista, ¿ya? También referido a este espacio de construcción político-liberal, donde deja la crianza, la reproducción, el trabajo, lo doméstico, el oikos, la vida privada, la familia, el lugar de la desigualdad, dice, ¿no? Como anterior también a lo político, como algo que no pertenece al mundo político, ¿no? Es lo privado, ¿no? Entre ello lo público tiene que estar separado. Y hay una crítica fuerte del feminismo a esa construcción conceptual. Un cuarto contexto en que está presente la cuestión de lo prepolítico es, sin duda, el discurso del pacto o del contrato. ¿Sí? El estado de naturaleza es per se lo prepolítico, ¿no? Y respecto a eso, entonces, la política parte con el pacto. Esa es la construcción básica de la idea, de la ADN, si ustedes creen, de la idea del contrato, ¿no? Toda su versión liberal. Y hay toda una discusión sobre eso que también paso rápidamente porque no es el tema. Un quinto contexto es, sin duda, también el de la fundamentación de los derechos humanos, ¿no? Otra discusión sobre si los derechos humanos son prepolíticos y su fundamentación está ahí, ¿ya? Su aseguramiento, si ustedes quieren, es prejurídico, ¿no? De manera que es el derecho natural, sin duda, la lógica del derecho natural, y ahí tienen versiones de izquierda, derecha, todo lo que quieran, ¿no? Más progresistas, menos, ¿no? Ese es un contexto, entonces, el quinto, donde se habla de lo prepolítico. Y lo otro es asociado, sin duda, a la figura de Hannah Arendt, que yo creo que hoy día espero podamos discutir, ojalá en el marco de este panel, y a propósito de lo que comentó Ricardo, que para mí, por ahí va a ir nuestra discusión, Ricardo, es el tema de la violencia. Yo creo que hay que introducirlo dentro de tu propuesta porque es una de las formas de actuar. Y esa se le ha traducido también en términos prepolíticos. La violencia no es pensada o es opuesta al poder, en el caso de Hannah Arendt, yo diría en términos más generales a la palabra, al parlamento, no en el sentido de institución, sino a la idea de la discusión, ¿no? Que evidentemente supone una suerte de restricción, de representación, de institucionalización, porque evidentemente la idea de una conversación de todos no es pensable siquiera, ¿no? Entonces ahí hay un tema también, la violencia está puesta en términos prepolíticos. Y una pregunta que es muy interesante es respecto, por ejemplo, a lo que está pasando en Chile, si uno debe pensar este estallido social en términos prepolíticos o políticos, ¿no? Yo tiendo a pensar que una forma interesante de pensarlo es como
como una interrupción de la política. ¿Ya? Y ahí tal vez podamos conectar con la figura de Walter Benjamin. Es una violencia en el sentido interruptora de la política. Claro, le quita el componente político y uno dice, tal vez está sacrificando algo importante, ¿no? Pero, o entiende la política de otro modo. ¿Ya? Pero también se nos cuela la cuestión de que tenemos que revisar la cuestión de la violencia, ¿no? Porque se justifica por ese lado la violencia. Bueno, yo creo que ahí tenemos un tema que discutir y seguramente vamos a tener un espacio para hacerlo. Pero ese es el sexto contexto de lo político. El séptimo contexto es asociado a las tesis de John Dewey. La vida política, la participación en la comunidad política requiere condiciones sociales, que son prepolíticas, que están asociadas, en el caso de Dewey no tanto, pero sí hay otros autores, que están asociadas a, si ustedes creen, la crianza, ¿no? El cómo uno se para frente a otro y es capaz de reivindicar una posición, tiene mucho que ver con cómo yo fui criado, ¿no? Es decir, el grado de autoestima que yo he generado a propósito de la forma de socialización que tuve. ¿Ya? El no pararme con vergüenza frente a un público, por ejemplo, tiene mucho que ver, esa forma de participación, de defender ideas, etc., tiene mucho que ver también con cómo yo he sido socializado. Y mucho de eso, una parte importante, tiene que ver con la familia. ¿Ya? La idea de Dewey es otra, ¿no? Está asociada más bien al concepto durkheimiano de división social del trabajo como una esfera de solidaridad y como tanto esfera de cooperación. Es decir, uno aprende, digamos, a participar políticamente de manera constructiva en la medida que ha tenido la experiencia previa de participación en esferas que están idealmente concebidas como esferas de cooperación. ¿Ya? Si ustedes quieren, para hacerlo más simple, esta idea se opone a que el tema de la participación política se pueda resolver en el colegio, con clases de educación cívica, porque eso es demasiado formal. ¿Ya? No sé si se me entiende. Eso se logra haciendo la práctica de la cooperación en esferas de interacción que están preparadas para ella y en las cuales uno construye su propia identidad, y no escuchándolo de un profesor que te dice cómo se hace la participación. Una alternativa sería construir el sistema educativo como esfera, como espacio de cooperación. ¿Ya? Y ahí creo que hay muchas escuelas que toman esa idea, ¿no? de concebirlo de una manera. Pero bueno, ahí tenemos un séptimo contexto de lo político, que es el contexto de Dewey, ¿no? Ahí también está Tocqueville con la idea de las asociaciones intermedias, también como un espacio de interacción prepolítico, en el sentido también que prepara para la política, ¿no? Yo creo que habría que hacer un trabajo también de analítico, de ver qué estamos diciendo, si es anterior, no es político, es preparador para lo político, etc. Pero quedémonos con este concepto más global de lo prepolítico. El otro, sin duda, es la idea de que hay condiciones sociales, que casi la tesis opuesta, que no está en Dewey, pero que yo creo que es súper relevante. Y a mí me vino esta idea viendo que una gran cantidad de los jóvenes que hicieron los desmanes en Santiago, que destruyeron la infraestructura pública, son chicos del Sename, del Servicio Nacional de Menores. Es decir, de niños que no tienen lo que yo mencionaba como la socialización al interior de una familia. No quiero reducir, ¿no? Porque lo de Chile es irreductible a un fenómeno, ¿no? Pero hay mucha participación en la violencia política callejera, destructiva de la infraestructura pública por parte de chicos del Sename. ¿Ya? Y de manera que el fenómeno de la desigualdad social, el fenómeno de la familia, de la cesantía, todas aquellas cosas que prepolíticamente lo que hacen es generar el no sentido de participación
el sentirse no parte de. Es decir, digamos, para poder destruir la infraestructura pública, el metro en Santiago quedó completamente destruido. Para poder dañar a otro, hay que tener un grado de disociación con la comunidad en la cual yo participo, que no es fácil de lograr. Yo creo que no cualquiera de nosotros está en condiciones de... Porque somos muy burguesitos y muy privilegiados, muy blanquitos y muy bien puestecitos. Puede ser eso, pero yo lo veo de la parte, disculpa, yo lo veo de la parte negativa, es decir, que hay una experiencia previa, y ahí quiero llegar con la idea de sufrimiento y experiencia, que habilita, ¿ya?, para no tener esa conciencia de comunidad, ¿no? Yo sé que tenemos diferencias importantes, ahí las vamos a seguramente a eso me invitaron. Lo sé. Pero bueno, ahí también un punto importante de discusión, que es como Dewey al revés casi, ¿no? Como tratar de leerlo al revés, a propósito de la experiencia de lo que está pasando en Chile. Después lo otro está también un noveno contexto, antes de llegar al que me interesa, que si no tengo tiempo solamente lo he planteado, esta idea, digamos, que también está muy presente en la discusión sobre los derechos sociales, ¿no? Hay dos formas de distribuir legítimamente los recursos de una sociedad. Una es, en nuestra sociedad, una es el sistema de derechos sociales básicamente, y la otra es a través del concepto de rendimiento, es decir, cada uno según lo que, la justicia retributiva, ¿no? Cada uno según lo que contribuye a la sociedad, supuestamente. Es el concepto ideal estoy hablando, ¿no? Que no se cumpla con otra cosa, ¿no? Entonces lo que se dice